Tercera sesión, 26 de octubre de 1932. Dr. Jung. Voy a continuar nuestra discusión de los chakras. Como recordarán, hemos estado hablando principalmente de la transformación de Manipura en Anahata. En Anahata, a través de una serie de 4 estadios, se alcanza algo cuyo comienzo estaba en Muladhara. ¿Cómo podríamos denominar entonces a estos 4 estadios? Dr. Reichstein. Son los 4 elementos. Dr. Jung. Exacto. Cada uno de los 4 centros inferiores tiene un elemento que le pertenece. Muladhara, la tierra. Svadhisthana, el agua. Y luego viene el fuego en Manipura. Y finalmente, el aire en Anahata. De este modo, cabe contemplar la totalidad como una especie de transformación de elementos, con un incremento de volatilidad, de sustancia volátil. Y la siguiente forma que alcanzamos es Visuddha, que es el centro del éter. Ahora bien, ¿qué es el éter? ¿Saben ustedes algo sobre él desde el punto de vista físico? Intervención. Lo penetra todo. Señora Sawyer. No es posible atraparlo. Dr. Jung. ¿Por qué no? Si penetra en todas partes, ¿por qué no puede ser encontrado en todas partes? Mr. Dell. No admite medida, es un pensamiento. Dr. Jung. Sí, uno lo encuentra solo dentro de su propio cerebro, en ningún otro sitio. Es el concepto de una sustancia que no posee ninguna de las cualidades que debería tener la materia. Es materia que no es materia, y una cosa semejante debe necesariamente ser un concepto. Ahora, en el centro Visuddha, más allá de los 4 elementos, ¿qué estadio se alcanza? Señora Crowley. Un estado más consciente. ¿Tal vez el pensamiento abstracto? Dr. Jung. Sí. Se alcanza una esfera de abstracción. Allí uno penetra más allá del mundo empírico, por así decir, y aterriza en un mundo de conceptos. ¿Y qué son los conceptos? ¿Cómo denominamos a la sustancia de los conceptos? Señora Crowley. ¿Psicología? Dr. Jung. O digamos, psicología física. Esto designaría a la ciencia de las cosas psíquicas. La realidad a la que allí llegamos es una realidad psíquica. Es un mundo de sustancia psíquica, si se puede utilizar tal término. Creo que como más nos acercamos a ello, es diciendo que se trata de un mundo de realidad psíquica. Por tanto, otro punto de vista para explicar la serie de los chakras sería ver en ella un ascenso desde la materia tosca a la materia sutil, psíquica. Ahora bien, esta idea de transformación que parte de la tierra para llegar al éter es uno de los más antiguos ingredientes de la filosofía hindú. Esta concepción de los 5 elementos forma parte de la filosofía Samkhya, que es anterior al budismo y se remonta al siglo VII a.C., como muy tarde. Todas las filosofías hindúes posteriores, como las Upanishad, tienen su origen en la filosofía Samkhya. Por tanto, esta concepción de los 5 elementos se remonta a la fecha indeterminada. No hay modo alguno de conocer su edad. La antigüedad de este componente nos permite ver que las ideas fundamentales del yoga tántrico se pierden en un pasado remoto. Por lo demás, la idea de transformación de los elementos pone de manifiesto la analogía del yoga tántrico con nuestra filosofía alquímica medieval. En ella, uno encuentra exactamente las mismas ideas, la transformación de la materia tosca en la materia sutil de la mente, la sublimación del ser humano, según se entendía entonces. Al hablar de este aspecto alquímico de los chakras, quiero llamar su atención sobre el símbolo de Manipura, el centro de fuego. Recordarán ustedes, quizá, que en el centro de fuego aparecen esos peculiares asideros, por llamarlos de algún modo, que el profesor Hauer explicó hipotéticamente como partes de la esvástica. Por mi parte, debo confesar que nunca he visto el símbolo de una esvástica con solo 3 pies. Existe la forma griega del trískelos, pero no me consta que existiera en la India. Se ha descubierto en monedas griegas acuñadas en Sicilia
en un periodo entre los años 400 al 200 a.C. aproximadamente, cuando Sicilia pertenecía a la Magna Grecia y era una importante y floreciente colonia griega. El trískelos significa un ser con 3 piernas, pero la esvástica, en cambio, denota un correr a 4 patas. Sugiero, por tanto, que deben ser asideros asociados al triángulo del Manipura. Me inclino a pensar que se trata de asideros de una olla, para levantar la olla, y que hay una tapa arriba que tiene también un asidero. Creo que esto, probablemente, debe explicarse a partir del aspecto alquímico, porque Manipura es la región del fuego, y se trata, por tanto, de la cocina o del estómago, del lugar donde la comida se cuece. Uno pone la comida dentro de la olla o dentro del estómago, y la sangre se encarga de calentarla. Ese es el modo en que la comida se prepara para posibilitar su digestión. Cocinar es un anticipo de la digestión, una suerte de predigestión. Por ejemplo, en África, el árbol de la papaya tiene la rara propiedad de que su fruto y sus hojas están llenos de pepsina, la misma sustancia que se encuentra en los jugos gástricos, la sustancia digestiva por excelencia. Los negros envuelven sus comidas en hojas de papaya, en lugar de cocinarlas. De esta manera queda parcialmente digerida, predigerida, y así es como todo el arte de cocinar es una predigestión. Nosotros hemos transferido parte de nuestra capacidad digestiva a la cocina, con lo que está es el estómago de las casas, y nuestros estómagos quedan libres de la tarea de preparar la comida. Nuestra boca es también un órgano predigestivo, porque la saliva contiene una sustancia digestiva. La acción mecánica de los dientes es también predigestiva, porque cortamos la comida, que es lo que hacemos también en la cocina al cortar las verduras y demás. De esta manera, podemos decir que la cocina es un aparato digestivo proyectado fuera del cuerpo humano, y es el espacio alquímico en que las cosas se transforman. Por tanto, Manipura vendría a ser un centro en el que las sustancias son digeridas, transformadas, y lo siguiente que uno esperaría es que dicha transformación se mostrase completa. De hecho, este centro se sitúa justo debajo del diafragma, que marca la línea divisoria entre Anahata y los centros del abdomen. Porque a Manipura le sigue Anahata, donde acontecen cosas enteramente nuevas. Allí existe un nuevo elemento, el aire, que no es ya materia tosca. Hasta el fuego mismo se interpreta en cierto sentido como materia tosca. Es más grueso, más denso que el aire, y resulta perfectamente visible, mientras que el aire es invisible. El fuego es sumamente volátil, pero perfectamente bien definido, y es también en cierto sentido tangible, mientras que el aire es extremadamente ligero y casi intangible, a no ser que se sienta como viento. Es relativamente leve en comparación con el fuego, que se mueve y quema. Así pues, en el diafragma se cruza el umbral que va de lo visible y tangible a lo que es casi invisible e intangible. Y estas cosas invisibles de Anahata son las cosas psíquicas, pues se trata de la región de lo que se denomina sentimiento y mente. El corazón es característico del sentimiento, y el aire es característico del pensamiento. Es el ser que respira. Por eso, el alma y el pensamiento siempre se han identificado con la respiración. Por ejemplo, es costumbre en la India que al morir un padre, el hijo mayor vigile sus últimos momentos, para inhalar el último aliento de su progenitor, que es su alma, y continuar así la vida de éste. La palabra suajili rojo significa la respiración estertórea de un moribundo, que en alemán denominamos Rochlem, y rojo significa también el alma. Sin duda alguna, procede del árabe ruh, que significa viento, respiración, espíritu, probablemente con la misma idea originaria de respiración estertórea. Así pues, la idea originaria de espíritu o de lo psíquico es la idea de respiración o aire. Y ya les dije que mente se dice en latín animus, que es idéntica a la palabra griega anemos, que significa viento.
El corazón es siempre característico del sentimiento, porque nuestros estados emocionales influyen en el corazón. En todas las partes del mundo, los sentimientos están asociados con el corazón. Si no tienes sentimientos, no tienes corazón. Si no tienes valor, no tienes corazón, porque el valor es un estado emocional determinado. Y ustedes, en inglés, dicen take it to heart o aprenden algo by heart. Lo aprenden, por supuesto, con la cabeza, pero no conseguirán conservarlo en la mente a no ser que lo trasladen al corazón. Solo cuando alguien aprende algo by heart, se lo apropia realmente. En otras palabras, si no está asociado a tus sentimientos, si no se ha hundido en tu cuerpo hasta alcanzar el centro anahata, resulta tan volátil que se escapa. Para ser conservado debe asociarse al centro inferior. De ahí el método para enseñar a los alumnos que les describí la semana pasada, en que el maestro emplea un látigo para que los sentimientos de miedo y sufrimiento consigan que los alumnos recuerden las letras. Si no estuvieran asociadas al dolor, no las recordarían. Esto vale especialmente para el hombre primitivo. No aprende nada si no es de este modo. De la importancia real de pensamientos y valores solo nos damos cuenta cuando los consideramos como fuerzas compulsivas en nuestra vida. El comienzo de un reconocimiento semejante de tales y cuales pensamientos y valores entre los primitivos queda incluido entre las enseñanzas secretas de la tribu, que se imparten en la época de los ritos iniciáticos de pubertad, acompañadas de dolor y tortura, para conseguir que las recuerden. Simultáneamente, les enseñan también ciertos valores morales, para evitar la pura actuación ciega de los fuegos pasionales del Manipura. Así pues, Anahata es realmente el centro en el que comienza lo psíquico, el reconocimiento de valores e ideas. Cuando se ha alcanzado tal nivel en la civilización o en el desarrollo individual, se puede decir que uno se halla en Anahata, y aquí es donde se logra el primer vislumbre de la fuerza y sustancialidad de lo psíquico, de su existencia real. Pensemos, por ejemplo, en un paciente de nuestro análisis que ha alcanzado el estado de Manipura, en el cual expresa por completo de sus emociones y pasiones. Le digo, debería ser usted un poco razonable, ¿no ve lo que está diciendo? No para usted de causar problemas a las personas con las que se relaciona. De momento, todo esto no produce efecto alguno, pero después estos argumentos empiezan a tener un efecto. Uno advierte que se ha cruzado el umbral del diafragma, que se ha alcanzado el anahata. Miren, los valores, convicciones e ideas generales son hechos psíquicos, que la ciencia natural no puede encontrar en ninguna parte. No es posible atraparlos con una red cazamariposas, ni tampoco descubrirlos con el microscopio. Solo se hacen visibles en anahata, y de acuerdo con el yoga tántrico, el purusa se ve por primera vez en anahata. Es entonces cuando se torna visible la esencia del hombre, el hombre supremo, el así llamado hombre primordial. Por tanto, purusa se identifica con la sustancia psíquica del pensamiento y el valor, el sentimiento. Al reconocer sentimientos e ideas, uno contempla el purusa, y se trata del primer vislumbre de un ser situado dentro de tu existencia psicológica o psíquica, pero que no eres tú. De un ser en el que tú estás contenido, que es mucho más grande y mucho más importante que tú, pero que tiene una existencia enteramente psíquica. Podríamos terminar aquí. Podríamos decir que todo esto abarca aproximadamente el desarrollo de la humanidad. En la medida en que todos estamos convencidos de que lo psíquico tiene una cierta importancia, se podría decir que la humanidad, en su conjunto, ha alcanzado anahata. Por ejemplo, la Gran Guerra ha enseñado a prácticamente todo el mundo que las cosas que más pesan son precisamente las imponderables, las cosas que resulta imposible sopesar, como la opinión pública o la infección psíquica. La guerra en su conjunto fue un fenómeno psíquico,
Si buscan su raíz causal, posiblemente no se pueda explicar a partir de la razón humana ni de necesidades económicas. Uno podría decir que Alemania necesitaba expandirse más y que no tuvo más remedio que ir a la guerra, o que Francia se sentía amenazada y tenía que aplastar a Alemania. Pero lo cierto es que nadie estaba amenazado. Todo el mundo tenía dinero suficiente. Las exportaciones alemanas crecían de año en año. Alemania tenía toda la expansión que necesitaba. Ninguna de las razones económicas aludidas vale, no explican el fenómeno. Simplemente era hora de que algo semejante ocurriese, por razones psíquicas desconocidas. Así pues, es nuestra experiencia la que nos ha enseñado a creer en lo psíquico. Por ello nos da tanto miedo la psicología de las masas, por ejemplo. Cualquier hombre de nuestro tiempo tiene esto en cuenta. Anteriormente nadie creía en el valor de la publicidad, y ahora miren lo que ha pasado. ¿O acaso alguien hubiera pensado que los pequeños papeles que aparecían cada 15 días, las gacetas, que hoy en día denominamos periódicos, se convertirían en un poder mundial? Pues bien, la prensa está reconocida hoy en día como un poder mundial. Esto es un hecho psíquico. Podemos decir, por tanto, que nuestra civilización ha alcanzado el estado de anahata, que hemos ascendido más arriba del diafragma. Hemos dejado de localizar la mente en el diafragma, como hacían los antiguos griegos del periodo homérico. Estamos convencidos de que la sede de la consciencia debe hallarse en algún lugar arriba, en la cabeza. En anahata contemplamos ya un horizonte más remoto, tomamos conciencia del purusa, pero no confiamos todavía en la seguridad de la existencia psíquica, y por tanto no hemos alcanzado todavía Visuddha. Creemos todavía en un mundo material formado de materia y fuerza física, y no podemos asociar la existencia o sustancia psíquica con la idea de algo cósmico o físico. No hemos encontrado todavía el puente entre las ideas de la física y la psicología. Por tanto, como colectividad, no hemos cruzado todavía la distancia entre anahata y Visuddha. Y si uno habla de Visuddha, lo hace naturalmente con cierta vacilación. Cuando intentamos comprender lo que ello significa, penetramos en un futuro escurridizo, porque en Visuddha queda rebasada nuestra concepción actual del mundo. En un cierto sentido, alcanzamos la región del éter. Intentamos una hazaña mucho más grande que la lograda por el profesor Picard. Él solo estuvo en la estratosfera, alcanzó algo extremadamente sutil, lo confieso, pero no se trataba todavía de éter. Así pues, tenemos que construir una especie de cohete de muy grandes dimensiones, que nos lance al espacio, entendiendo por tal el mundo de valores e ideas abstractas. El mundo en el que la psique es en sí misma, en el que la realidad psíquica es la única realidad, o donde la materia es una fina película en torno a un enorme cosmos de realidades psíquicas, un mero límite ilusorio que ciñe la existencia real, que es psíquica. El concepto de átomo, por ejemplo, puede considerarse en correspondencia con el pensamiento abstracto del centro Visuddha. Es más, si nuestra experiencia alcanzase tal nivel, obtendríamos una extraordinaria panorámica del purusa, porque entonces el purusa se convierte realmente en el centro de las cosas. No se trata ya de una pálida visión, sino de la realidad última, por así decir. ¿Saben? Ese mundo se alcanzará cuando logremos encontrar un puente simbólico entre las ideas más abstractas de la física y las ideas más abstractas de la psicología analítica. Si logramos construir tal puente, habremos alcanzado por fin la puerta exterior de Visuddha. Esa es la condición. Quiero decir que la habremos alcanzado colectivamente. El camino quedará entonces abierto. Pero todavía estamos muy lejos de esta meta, porque Visuddha significa justamente lo que he dicho, un pleno reconocimiento de las esencias o sustancias psíquicas como las esencias fundamentales del mundo, y no en virtud de una especulación sino de un hecho, es decir, como experiencia. De nada vale especular en torno a Ajna, Sahasrara y Dios sabe qué más. Uno puede especular sobre todo esto, pero si se carece de la experiencia no se está en ello.
Les daré un ejemplo de la transición de un estado a otro. Recuerdo el caso de un hombre que era extrovertido en el más exagerado sentido del término. Siempre estaba convencido de que lo mejor estaba en otra parte. En ello residía la verdadera felicidad y había que conseguirlo. Por supuesto, se pasaba todo el tiempo detrás de las mujeres, pues las mujeres que todavía no conocía eran las que poseían el secreto de la vida y de la felicidad. No podía ver a una mujer por la calle hablando con otro hombre sin ponerse nervioso, pues podía ocurrir que fuera esa mujer. Por supuesto, nunca tenía éxito, como pueden imaginarse. Su éxito era cada vez menor, y terminó convertido en un perfecto hazme reír. Se hizo viejo, y las posibilidades de conocer a la mujer soñada se tornaron extraordinariamente pequeñas. Así pues, llegó a la hora de examinar las cosas de otro modo. Se hizo analizar, pero nada cambió hasta que sucedió lo siguiente. Iba caminando por la calle cuando se aproximó una pareja de jóvenes que hablaban efusivamente. Inmediatamente, el hombre sintió dolor en su corazón. Era esa la mujer. Entonces, de repente, el dolor desapareció y por un momento tuvo una visión absolutamente clara. Comprendió. Bueno, que hagan lo que quieran, ellos van a lo suyo. Todo está en orden. Yo no tengo que preocuparme de ello ni un minuto más, gracias a Dios. ¿Qué había sucedido? Simplemente que había cruzado el umbral del diafragma, porque en Manipura uno está cegado por la pasión. Por supuesto, al ver una pareja semejante piensa, la quiero, soy igual que ese hombre. Porque de hecho, en Manipura es igual. Igual que cualquier búfalo, de hecho. Y como tal se lamenta cuando no consigue cambiar de piel y convertirse en otro. Ahora, en cambio, advierte repentinamente que no es ese hombre. Rompe el velo de la ilusión, de la identidad mística, y descubre que no es ese tipo. Pero con todo tiene un vislumbre de que, en un sentido peculiar, sí es idéntico con él, de que el hombre es él mismo, vida continua. No es algo al margen, porque su sustancia no es solo su yo personal, sino también la de ese joven. Él mismo vive y la cosa está en orden, y él forma parte de ello, no está fuera. Como ven, esto es una representación de la existencia psíquica por encima o más allá de la forma manipura. No es nada más que un pensamiento, nada ha cambiado en el mundo visible, ni un solo átomo ocupa un lugar distinto al de antes. Pero una cosa ha cambiado. La sustancia psíquica ha entrado en juego. Y ya lo ven, un mero pensamiento o casi un sentimiento indefinible, un hecho psíquico, cambia la totalidad de su situación, su vida entera, y él penetra en Anahata, en el mundo en que lo psíquico comienza. Ahora, el paso de Anahata a Visuddha es bastante análogo, pero va mucho más lejos. En Anahata, pensamiento y sentimiento se identifican con los objetos. Para un hombre el sentimiento se identifica con una cierta mujer, por ejemplo, y para una mujer con un hombre concreto. El pensamiento de un científico se identifica con el libro tal y cual. Es el libro tal y cual. Así pues, siempre hay condiciones externas, para el sentimiento o para la mente. El pensamiento es siempre específico, por ejemplo, científico, filosófico o estético, porque siempre se identifica con un objeto particular. Y de la misma manera, el sentimiento se identifica con determinadas personas o cosas. Uno está enfadado porque alguien ha hecho esto o lo otro, porque se dan tales y cuales condiciones. Por eso, nuestras emociones, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, se hallan en mutua dependencia con los hechos, con lo que denominamos objetos. No son en sí mismos o por sí mismos, están, como digo, entretejidos con hechos concretos. A veces, ¿saben ustedes? Lo ideal es no tener ningún tipo de convicciones o sentimientos que no estén basados en la realidad. Hay incluso que educar a la gente, cuando tienen que cruzar de Manipura a Anahata, para que vean que sus emociones han de tener siempre una base real, que no se puede ir por la vida arremetiendo contra alguien por simples conjeturas, que hay razones absolutas en virtud de las cuales carecen de justificación para hacer tal o cual cosa. Tienen realmente que aprender que sus sentimientos deben basarse en hechos. Pero al cruzar de Anahata a Visuddha, se debería desaprender todo esto,
Se debería incluso admitir que ningún hecho psíquico propio tiene nada que ver con hechos materiales. Por ejemplo, la cólera que sientes contra alguien o algo, independientemente de lo justificado que pueda estar, no está causada por esas cosas externas. Es un fenómeno enteramente per se. Esto es lo que denominamos tomar algo en su nivel subjetivo. Supongamos que alguien te ha ofendido y que sueñas con esa persona y vuelves a sentir la misma cólera en el sueño. Entonces yo digo, el sueño me dice lo que significa la cólera, lo que ésta es en realidad. Tú por tu parte replicas que la persona ha dicho tal y cual, y que por tanto estás perfectamente justificado para sentir la cólera y adoptar tal actitud frente a él. Por mi parte debo admitir que todo eso es cierto, pero humildemente digo, bueno, ahora que se te ha pasado la cólera y vuelves a ser razonable, analicemos este sueño, porque hay un estadio subjetivo de interpretación. Tú consideras que ese hombre es tu bestia negra particular, pero él realmente eres tú mismo. Te proyectas a ti mismo en él, tu sombra aparece en él, y eso es lo que te encoleriza. Nadie se inclina naturalmente a admitir semejante posibilidad, pero pasado un tiempo, cuando el proceso de análisis es eficaz, uno empieza a barruntar que muy probablemente es cierto. ¿Acaso seamos idénticos a nuestro peor enemigo? En otras palabras, nuestro peor enemigo quizás se halle dentro de nosotros. Alcanzando este estadio, se empieza a abandonar Anahata, porque se ha conseguido disolver la unión absoluta de los hechos materiales externos con los hechos internos o psíquicos. Uno comienza a contemplar el juego cósmico como juego propio, y a la gente que aparece fuera como exponentes del propio estado psíquico. Cualquier acontecimiento, cualquier experiencia o aventura que uno tiene en el mundo externo es su propia experiencia. Por ejemplo, un análisis no depende de lo que el analista es. Se trata de tu propia experiencia. Lo que tú experimentas en el análisis no se debe a mí. Es lo que tú eres. Tu experiencia conmigo será exactamente tu propia experiencia. No todo el mundo se enamora de mí. No todo el mundo se ofende cuando hago una observación cáustica. Y no todo el mundo admira una expresión verdaderamente tremenda que empleo. La experiencia en el análisis, en el que yo soy siempre el mismo Dr. Jung, es enteramente distinta en gente distinta. Los individuos son muy diferentes, y debido a ello, el análisis es siempre una experiencia diferente, incluso para mí. Yo soy quien permanece igual a sí mismo en todas estas situaciones, pero los pacientes cambian, y en consecuencia, la experiencia del análisis varía también para mí todo el tiempo. Pero por supuesto, el paciente piensa que su análisis es así y asá, porque yo estoy en ello. No ve que es también su experiencia subjetiva. Mientras el paciente considera el análisis de esta manera, como un mero flirteo personal o una discusión personal, no obtiene de él el beneficio que debería, porque no se ha visto a sí mismo. Cuando comienza realmente a verlo como su propia experiencia, se da cuenta de que el Dr. Jung, su compañero en el juego, es solo relativo, que es lo que el paciente piensa de él, que es simplemente un anzuelo en el que cuelgas tu cebo, que no es tan esencial como parece. Es por tanto tu experiencia subjetiva. Si uno es capaz de ver esto, está ya de camino hacia Visuddha, porque en Visuddha todo el juego cósmico deviene tu experiencia subjetiva. El propio mundo se convierte en un reflejo de la psique. Por ejemplo, cuando digo que el mundo consiste solamente en imágenes psíquicas, es decir, que cualquier cosa que tocas, que experimentas, es imaginada porque no puedes percibir ninguna otra cosa, que cuando tocas esta mesa puedes pensar que es algo sustancial, pero que lo que realmente experimentas es un mensaje peculiar de los nervios táctiles a tu cerebro, y que puede ocurrir que ni siquiera percibas esto, puesto que puedo cortar tus dedos y entonces tú sigues experimentando tus dedos, solo porque los nervios cortados no pueden funcionar de otra manera, y que tu cerebro es igualmente solo una imagen, ahí arriba. Cuando digo algo así de herético, estoy ya de camino al Visuddha. Si tengo éxito, y espero no tenerlo, y consigo llevarles a todos ustedes al Visuddha, ustedes ciertamente se quejarán, se asfixiarán, no serán capaces de seguir respirando, porque allí no hay nada respirable. Lo que hay es éter. Alcanzar Visuddha es alcanzar el espacio sin aire, donde el individuo ordinario no tiene ya ocasión de respirar, como en la tierra.
así que da la sensación de ser un tipo de aventura bastante crítica. Ahora bien, al hablar de estos centros, no hay que omitir nunca los símbolos reales, pues enseñan mucho. Quiero llamar su atención sobre el simbolismo animal, del que todavía no he hablado. Como saben, la serie de los animales comienza en Muladhara, con el elefante que sustenta la tierra y significa la tremenda pulsión que sustenta la consciencia humana, la fuerza que nos obliga a edificar un mundo consciente semejante. Para el hindú, el elefante opera como símbolo de la libido domesticada, de manera análoga a la imagen del caballo entre nosotros. Significa la fuerza de la consciencia, el poder de la voluntad, la capacidad para hacer lo que uno quiere. En el siguiente centro está el Makara, el Leviatán. Así pues, al cruzar de Muladhara a Svadhisthana, la fuerza que hasta aquí te había nutrido manifiesta ahora una cualidad enteramente diferente. Lo que es el elefante en la superficie del mundo, lo es el Leviatán en las profundidades. El elefante es el animal más grande y más fuerte sobre la superficie de la tierra, y el Leviatán es el más grande y más terrible animal bajo las aguas. Pero se trata del mismo animal. La fuerza que te obliga a ingresar en la consciencia, que te sustenta en tu mundo consciente, demuestra ser el peor enemigo cuando llegas al siguiente centro, porque en él está uno realmente saliendo de este mundo, y cualquier cosa que te hace adherirte a él es tu peor enemigo. La mayor bendición en este mundo es la mayor maldición en lo inconsciente. Así pues, el Makara es justamente lo contrario. El elefante acuático, el dragón ballena que te devora, es lo mismo que hasta ahora te había alimentado y sustentado. De la misma manera que la madre benevolente que te crió se convierte más adelante en la vida en la madre devoradora que vuelve a tragarte. Si no puedes abandonarla, se convierte en un factor absolutamente negativo. Sustenta tu vida durante tu infancia y juventud, pero para convertirte en adulto debes abandonar todo eso, y entonces la fuerza de la madre está contra ti. De la misma manera, cualquiera que intenta dejar este mundo para alcanzar otro tipo de consciencia, el mundo acuático o lo inconsciente, tiene el elefante contra sí. Entonces el elefante se convierte en el monstruo del inframundo. En Manipura, el animal simbólico es el carnero, que es el animal sagrado de Agni, dios del fuego. Esto es astrológico. El carnero, Aries, es el domicilium de Marte, el fogoso planeta de las pasiones, la impulsividad, el arrojo, la violencia y demás. Agni es un símbolo adecuado. Se trata otra vez del elefante, pero en una nueva forma. Ya no es un poder insuperable, el poder sagrado del elefante. Ahora es un animal sacrificial, y se trata además de un sacrificio relativamente pequeño. No del gran sacrificio del toro, sino del pequeño sacrificio de las pasiones. Esto quiere decir que sacrificar las pasiones no es tan terriblemente costoso. El pequeño animal negro que se opone a ti no es ya como el leviatán de las profundidades del chakra interior. El peligro ya ha disminuido. Tus propias pasiones son realmente un peligro menor que queda ahogado en lo inconsciente. Ser inconsciente de la propia pasión es mucho peor que sufrir por una pasión. Y esto es lo que expresa Aries, el carnero. Es un pequeño animal sacrificial, al que no hay motivos para temer, porque no posee ya la fuerza del elefante o del leviatán. Cuando uno es consciente de sus deseos o pasiones fundamentales, ya ha superado el peor peligro. El siguiente animal es la gacela, otra nueva transformación de la fuerza originaria. La gacela o antílope, a semejanza del carnero, vive en la superficie de la tierra, pero la diferencia consiste en que no se trata de un animal domesticado, como el carnero, ni se usa en los sacrificios. No es en modo alguno ofensivo, al contrario, es extremadamente tímido y escurridizo, y muy ligero de patas. Desaparece en un instante. Cuando uno se topa con una manada de gacelas, queda admirado del modo en que desaparecen. Simplemente se desvanecen en el espacio a grandes saltos. En África hay antílopes que dan saltos de 6 a 10 metros, algo asombroso. Es como si tuvieran alas. Y son también gráciles y delicados, y poseen patas y pezuñas extraordinariamente esbeltas.
apenas tocan el suelo, y el más leve temblor del aire basta para hacerlos salir volando, como pájaros. Así pues, la gacela tiene algo de pájaro, es ligera como el aire, solo toca la tierra aquí y allá. Es un animal terrestre, pero está casi liberado del poder de la gravedad. Un animal semejante resulta adecuado para simbolizar la fuerza, la eficacia y la ligereza de la sustancia psíquica, el pensamiento y el sentimiento. Ha perdido ya una parte de la pesantez de la tierra, y denota también que en Anahata lo psíquico es un factor escurridizo, difícil de atrapar. Tiene exactamente la cualidad a la que los médicos nos referimos cuando decimos que resulta extremadamente difícil descubrir el factor psicogénico en una enfermedad. Señor Dell, ¿lo compararía también con el unicornio? Dr. Jung, diría que se trata de una analogía cercana, y como saben, el unicornio es un símbolo del Espíritu Santo. Eso sería un paralelo occidental. Señora Sawyer, el unicornio deriva del rinoceronte, así que este sería otra analogía. Dr. Jung, sí, los rinocerontes han sobrevivido en la leyenda del unicornio. El unicornio no es un animal real, pero el rinoceronte ha sido un animal muy real en este país. Por ejemplo, se ha encontrado medio rinoceronte bien conservado en un pozo de petróleo de algún lugar de Europa Oriental. Creo que era Polonia. Era del periodo glacial, un rinoceronte europeo, así que lo más probable es que el unicornio sea un eco desvaído de los viejos tiempos en que el ser humano encontraba rinocerontes por aquí. Por supuesto no es posible probarlo, pero es cuanto menos una muy buena analogía con el proceso que estamos examinando, la transformación del elefante en la delicada, grácil y levípeda gacela. Lo cierto es que es un símbolo muy adecuado del factor psicogénico, y el descubrimiento del factor psicogénico en medicina fue realmente algo comparable al paso del Manipura a Anahata. Recuerdo muy bien la época en que los profesores decían: bueno, hay también alguna perturbación psíquica. Naturalmente la imaginación tiene algo que ver en esto, y una psicología alterada puede producir todo tipo de síntomas, y demás. Al principio se pensaba que la psique era una especie de espuma o esencia producida por el cuerpo, pero nada en sí misma, y que la denominada causalidad psicológica no existía realmente, que era algo más sintomático. Ni siquiera Freud ve en el factor psicogénico algo sustancial. La psique, para él, es algo más bien fisiológico, una especie de actividad incidental en la vida del cuerpo. Está convencido de que en ella hay o debería haber un montón de química, que todo remite a la química corporal, que se trata de hormonas o Dios sabe qué. Con ello, el descubrimiento de un factor psicogénico real, del que todavía no se han hecho cargo en medicina, figúrense, es un enorme y fabuloso acontecimiento. Supondría el reconocimiento de la propia psique como algo que por supuesto funciona conjuntamente con el cuerpo, pero que tiene estatus de causa. Miren, si un médico admite una cosa semejante, realmente da un gran paso adelante. Si coloca el factor psicogénico entre las causas, junto a los microbios, los fríos, las condiciones sociales desfavorables, la herencia y demás, reconoce con ello la psique como algo que existe y tiene efectos reales. La mentalidad medida, lógica, no confía demasiado en que se trate de algo sobre lo que se puede operar, porque tiene el carácter escurridizo de la gacela. Y ya saben ustedes que cuando la psique se manifiesta en la realidad, lo hace habitualmente contra nosotros, porque en la medida en que no va contra nosotros, simplemente se identifica con la consciencia. Nuestra consciencia no va contra nosotros, y nosotros pensamos que todo es nuestra propia actividad consciente. Pero el factor psíquico es siempre algo respecto de lo cual se acepta que no constituye una actividad propia. Intentamos negarlo y reprimirlo. Supongamos que quiero escribir una carta que me resulta desagradable. Entonces inmediatamente tengo el factor psíquico en mi contra. No soy capaz de encontrar esa carta, se ha esfumado. Luego descubro que soy yo quien inconscientemente la ha puesto en el lugar equivocado. Yo quería tener especial cuidado con esa carta, pero como tengo resistencias contra ella, la pongo en el bolsillo equivocado o en una esquina donde tardaré meses en encontrarla.
Nos inclinamos entonces a decir que un duende se ha entretenido con ella. Sentimos algo demoníaco en ese modo en que se esfuman precisamente las cosas que nos resultan dolorosamente necesarias. Lo mismo ocurre en la histeria. Las cosas toman un rumbo equivocado, justo cuando más importa. Cuando resulta extremadamente importante decir lo correcto, se dice justo lo que está mal. Las palabras se revelan en nuestra propia boca, y uno no puede dejar de asumir el hecho de que algún demonio inquieto actúa contra nosotros. De ahí la vieja creencia de que la gente así está poseída por demonios, es víctima de las brujas y demás. Señor Bauman. Hay un libro muy bueno de Friedrich Theodor Vischer, Auch einer, otro más. Dr. Jung. Sí, se trata de un libro alemán sobre uno de esos duendes que se encargan de cosas. Por ejemplo, cuando uno pierde sus gafas, las pierde siempre en lugares inverosímiles. Por ejemplo, en una silla cuyo diseño hace que las gafas encajen perfectamente. Y uno puede estar absolutamente seguro de que cuando se le cae al suelo una tostada con mantequilla, va a aterrizar por la parte untada. Y cuando se coloca la cafetera sobre la mesa, ésta intentará por todos los medios introducir su pitorro a través del asa del cacharro de la leche, para que la leche se derrame al levantar la cafetera. Mr. Dell. Die Tücke des Objects. La malicia del objeto. Dr. Jung. Sí, la infernal astucia de los objetos. Y en Auch einer Vischer elaboró un sistema a partir de todo esto. Extraordinariamente quijotesco, por supuesto, pero capta correctamente la naturaleza del factor psíquico, porque en un cierto sentido es nuestra actividad, pero con todo no lo es. Sucede como cosa de duendes. Resulta sorprendente lo escurridizo que puede ser el factor psicogénico. También en el análisis se escapa siempre, porque cuando intentas acometerlo, el paciente lo niega y dice: pero es que eso es lo que yo quería hacer, soy yo. Se lo quita de encima todo el tiempo, porque teme descubrirlo. Tiene miedo de que en algún lugar de su cabeza haya un tornillo flojo. Piensa que eso quiere decir que está loco. Así pues, el paso de Manipura a Anahata es realmente muy difícil. El reconocimiento de que la psique es algo que se mueve a sí mismo, algo genuino y no tú mismo, resulta extremadamente difícil de ver y de admitir. Porque significa que la consciencia que denominas tú mismo ha llegado a su fin. En nuestra consciencia, todo está según disponemos nosotros, pero entonces descubrimos que no somos dueños en nuestra propia casa, que no somos los únicos que habitamos en nuestro propio cuarto, y que andan rondando por ahí unos duendes que causan estragos entre nuestras cosas, lo cual significa el final de la monarquía. Pero si uno lo entiende correctamente, tal como muestra el yoga tántrico, el reconocimiento del factor psicogenético es simplemente el primer reconocimiento del Purusa. Es el comienzo del gran reconocimiento, presentado en sus formas más grotescas y ridículas. Y eso es, ya ven, lo que significa la gacela. Pero recordarán que en Visuddha reaparece el elefante. Así pues, aquí nos encontramos con la potencia plena, la fuerza sagrada insuperable del animal, tal como era en Muladhara. Es decir, encontramos aquí toda la potencia que nos condujo a la vida, a esta realidad consciente. Pero aquí ya no sustenta a Muladhara, esta tierra, sustenta esas cosas que consideramos las más aéreas, las más irreales, las más volátiles, a saber, los pensamientos humanos. Es como si el elefante se dedicase ahora a producir realidades a partir de conceptos. Admitimos que nuestros conceptos no son más que imaginación nuestra, productos de nuestro sentimiento o de nuestro intelecto, abstracciones o analogías no sustentadas por fenómenos físico alguno. Aquello que los une a todos, que los expresa a todos, es el concepto de energía. En filosofía, por ejemplo, podemos invocar el ejemplo de Platón en su mito de la caverna. Con este mito, más bien torpe, intenta explicar el carácter subjetivo de nuestro juicio, que es en realidad lo mismo que más adelante, en la historia de la filosofía, se ha denominado teoría del conocimiento. Nos presenta en él a personas puestas en una caverna, de espaldas a la luz, y mirando las sombras que aparecen en el muro, proyectadas por figuras que se mueven al otro lado.
Desde luego se trata de un mito muy adecuado para explicar el problema, pero se han requerido más de 200.000 años hasta que el problema ha podido ser formulado de una manera filosófica abstracta en la Crítica de la razón pura de Kant. Tenemos siempre la impresión de que conceptos filosóficos o científicos tales como el de energía, llámenlos ustedes teorías o hipótesis, son cosas perfectamente fútiles, que cambian de un día para otro, como un soplo de aire, que no posee existencia alguna. Pero estas son al parecer las cosas que sostiene y empuja al elefante, como si el elefante estuviera produciendo una realidad a partir de tales conceptos, que son de hecho meros productos de nuestra mente. Pero en ello precisamente consiste nuestro prejuicio, en pensar que esos productos no son también realidades. Y este es el nudo de todo el asunto, que no es tan simple. Nuestras especulaciones conducen a abstracciones, y sentimos claramente que esas abstracciones son solo nuestras conclusiones, que son artificiales. Nunca estamos seguros de que existan en realidad. Pero si por casualidad pudiéramos experimentar en realidad las conclusiones a las que hemos llegado, diríamos: bueno, esto es real en la medida en que mi pensamiento es real. Por ejemplo, uno dice: mañana tendremos tormenta. No resulta muy probable en esta época del año, pero a partir de todos los datos meteorológicos, uno extrae esta conclusión, aunque uno mismo la juzga bastante improbable. Y al día siguiente, efectivamente, tenemos tormenta. Y entonces uno se dice: ¿no es prodigioso haber llegado a esta conclusión? Mi sentimiento debe ser correcto. Así es como sustancializamos nuestro pensamiento en realidad, y esta realidad afecta a la totalidad del ser humano. Le afecta de principio a fin, pues uno resulta empapado por la lluvia, oye el trueno y puede ser golpeado por el rayo. Le cae a uno por entero. Pues bien, de acuerdo con el simbolismo de los chakras, algo similar sucede en Visuddha. La potencia del elefante se confiere a ciertas realidades psíquicas que nuestra razón tiende a considerar meras abstracciones. Pero la potencia del elefante no se confiere nunca a productos del mero intelecto, porque nunca resultan convincentes. Siempre requieren evidencia física, y para cosas puramente psíquicas no hay posibilidad alguna de nada parecido a evidencia física. Por ejemplo, ustedes saben que es imposible, como hecho físico, elaborar un concepto de Dios, porque no es un concepto físico. No tiene nada que ver con la experiencia en el espacio y el tiempo. Simplemente no tiene conexión alguna con espacio y tiempo, y por ello no cabe esperar ningún efecto subsiguiente. Pero si uno posee la experiencia psíquica, si el hecho psíquico se le impone, uno lo entiende y puede elaborar un concepto de ello. La abstracción o el concepto de Dios proceden de la experiencia. No es un concepto intelectual, aunque también pueda serlo. Pero lo fundamental de tal experiencia es que es un hecho psíquico, y los hechos psíquicos son la realidad en Visuddha. Por ello, la fuerza invencible de la realidad no sustenta ya los datos de esta tierra, sino datos psíquicos. Por ejemplo, uno sabe que le gustaría mucho poder hacer algo, pero siente que simplemente no puede ser, como si se tratase de una prohibición absoluta. O uno siente con fuerza que no quiere hacer algo, pero el factor psíquico lo exige. Y uno sabe que no hay defensa, que uno debe ir por ese camino, sin vacilación ninguna. Esto es la potencia del elefante, que acaso pueden ustedes también sentir en lo que denominarían absurdos. Tales son las experiencias de la realidad de Visuddha expresadas mediante el simbolismo. Pero este es solo el quinto chakra, y nosotros estamos ya sin aliento. En sentido literal, estamos más allá del aire que respiramos. Estamos alcanzando, por así decir, el futuro remoto de la humanidad, o de nosotros mismos. Porque cualquier persona tiene como mínimo la capacidad potencial de experimentar aquello que será experiencia colectiva dentro de 2000 años, quizá dentro de 10.000 años. Las cosas de las que tratamos hoy aquí han existido ya antes, a saber cuántos millones de veces, en el pasado remoto de los curanderos primitivos, o entre los romanos o los griegos. Todo ello ha sido ya anticipado. Y nosotros anticipamos miles de años por venir, y realmente nos proyectamos hacia un futuro que todavía no poseemos. Por ello es bastante arriesgado hablar del sexto chakra, que naturalmente
se completa más allá de nuestro alcance, pues ni siquiera hemos llegado al Visuddha. Pero como tenemos el simbolismo, podemos por lo menos construir algo teórico al respecto. El centro Ajna, como recordarán, aparece como una semilla alada y no contiene animal alguno. Esto significa que no hay factor psíquico. Nada se opone a nosotros cuya potencia pudiéramos sentir. El símbolo original, el linga, aparece aquí repetido en una nueva forma, de color blanco. En lugar de la oscura condición germinante, aparece ahora en la plena luz blanca deslumbrante, enteramente consciente. En otras palabras, el dios que permanecía dormido en Muladhara está aquí completamente despierto, es la única realidad. Y por eso este centro ha sido llamado la condición en la que uno se une a Shiva. Se podría decir que es el centro de la unión mística con el poder divino, en el sentido de la realidad absoluta donde uno no es nada salvo realidad psíquica, pero confrontando con la realidad psíquica que uno no es. Y eso es Dios. Dios es el objeto psíquico eterno. Dios es simplemente una palabra para el no yo. En Visuddha, la realidad psíquica se oponía aún a la realidad física. Por ello había que recurrir todavía al apoyo del elefante blanco para sustentar la realidad de la psique. Los hechos psíquicos sucedían aún dentro de nosotros, aunque tenían una vida propia. Pero en el centro Ajna, la psique toma alas. Aquí uno sabe que no es nada más que psique. Y con todo hay otra psique, la contrapartida de tu realidad psíquica, la realidad no yoica, aquello que ni siquiera se puede llamar sí mismo, y uno sabe que va a desaparecer en ello. El yo desaparece por completo. Lo psíquico deja de ser un contenido dentro de nosotros y somos nosotros los que nos volvemos un contenido suyo. Como ven, esta condición en la que el elefante blanco ha desaparecido en el sí mismo es casi inimaginable. El elefante ya no es perceptible, ni siquiera en su fuerza, porque ha dejado de actuar contra nosotros. Somos absolutamente idénticos con él, ni siquiera en sueños se nos ocurre ya hacer otra cosa que lo que exige la fuerza. Solo que la fuerza no lo exige, pues uno lo está haciendo ya, pues uno es la fuerza, y la fuerza retorna al origen, Dios. Hablar del loto de los 1000 pétalos situado por encima, el centro Sahasrara, es bastante superfluo, pues se trata meramente de un concepto filosófico que para nosotros carece de toda sustancia. Está más allá de toda experiencia posible. En Ajna queda todavía la experiencia del sí mismo, que es aparentemente distinta del objeto, Dios. Pero en Sahasrara uno se da cuenta de que no es diferente, con lo que la siguiente conclusión sería que no hay objeto, no hay Dios, no hay nada más que Brahman. No hay experiencia porque se trata de algo uno, sin un segundo término. Es algo durmiente, no es, y por ello es nirvana. Esto es un concepto enteramente filosófico, una mera conclusión lógica a partir de las premisas anteriores. Carece de valor práctico para nosotros. Señora Sawyer, me gustaría preguntarle si la idea oriental de ascensión a través de los chakras significa que cada vez que uno alcanza un nuevo centro, tiene que regresar a Muladhara. Dr. Jung. Mientras uno vive, sigue estando en el Muladhara, por supuesto. Resulta bastante evidente que uno no puede vivir siempre en la meditación o en estado de trance. Uno tiene que manejarse en este mundo. Hay que ser consciente y dejar que los dioses duerman. Señora Sawyer. Sí, pero esto se puede pensar de dos maneras, haciendo todas estas cosas a un tiempo o realizando un viaje de ascenso y descenso. Dr. Jung. El simbolismo chakra tiene el mismo significado que se expresa en nuestras metáforas de la navegación nocturna, del ascenso a la montaña sagrada, de la iniciación. Es realmente un desarrollo continuo, no es un ir saltando arriba y abajo, porque lo que uno alcanza nunca se pierde. Supongamos que hemos estado en Muladhara para luego alcanzar el centro acuático, y que después aparentemente retornamos, en realidad no retornamos. La idea de que retornamos es una ilusión. Uno ha dejado algo de sí en lo inconsciente. Nadie toca la inconsciente sin dejar algo de sí allí. Uno puede olvidarlo o reprimirlo,
pero entonces ya no es él entero. Una vez que uno ha aprendido que 2 más 2 son 4, ya es así para toda la eternidad, y nunca serán 5. Los únicos que retornan son quienes creyeron tocarlo, pero en realidad no tenían más que ilusiones al respecto. Quien lo ha experimentado realmente no puede perder esa experiencia. Es como si una buena parte de tu sustancia se hubiese quedado allí, una parte de tu sangre y de tu peso. Uno puede regresar al estado previo y olvidarse de que ha perdido una pierna, pero tu pierna ha sido arrancada por el leviatán. Muchas personas que han entrado en el agua dicen, no volveré a meterme nunca más. Pero han dejado algo allí, algo se ha quedado allí. Y si uno cruza el agua y entra en el fuego de la pasión, ya nunca puede regresar verdaderamente, pues no es posible perder la relación con la propia pasión que se ha alcanzado en Manipura. Pregunta: ¿es entonces como Wotan que pierde un ojo? Dr. Jung: exacto. Y como Osiris, el dios del inframundo, que también pierde un ojo. Wotan tiene que sacrificar uno de sus ojos al manantial de Mimir, el manantial de la sabiduría, que es lo inconsciente. Como ven, un ojo tiene que permanecer en las profundidades, o volverse hacia ellas. Así es como Jacob Boehme, cuando fue transportado por encanto hasta el centro de la naturaleza, según él mismo dice, escribió su libro sobre el ojo revertido. Uno de sus ojos se volvió hacia adentro. Siguió contemplando el inframundo, cosa que equivale a la pérdida de un ojo. Dejó de tener 2 ojos para este mundo. Así pues, cuando uno ha entrado realmente en un chakra superior, nunca regresa de verdad. Permanece allí. Una parte de ti puede separarse, pero cuanto más lejos hayas avanzado en la serie de los chakras, más caro te costará el retorno aparente. Porque si retornas habiendo perdido el recuerdo de tu conexión con ese centro, eres como un espectro. En realidad no eres nada, una mera sombra, y tus experiencias permanecen vacías. Señora Crowley, ¿piensa usted que la idea es experimentar simultáneamente esos chakras por los que uno ha ido pasando? Dr. Jung: desde luego, como ya les he dicho, en nuestro proceso histórico, real de desarrollo psicológico, hemos alcanzado aproximadamente Anahata, y desde aquí podemos experimentar Muladhara y todos los centros subsiguientes del pasado, mediante el estudio de testimonios, de la tradición y también a través de nuestro propio inconsciente. Supongamos que alguien ha alcanzado el centro Ajna, el estado de plena consciencia. No solo autoconciencia, se trataría de una conciencia extremadamente amplia que incluiría todo, la energía misma. Una conciencia que no solo sabe que eso eres tú, sino más aún, que todo árbol, toda piedra, todo soplo de aire, todo rabo de rata, que todo eso eres tú. Que no hay nada que no seas tú. En una conciencia expandida de este modo, todos los chakras serían experimentados a la vez, porque es el más alto estado de conciencia. No sería el más alto si no incluyese todas las experiencias anteriores.